Bueno, buenos días. Les saluda Monique, Monique Hepker en nombre de Aries y les doy la bienvenida a nuestro Compliance Week titulado La reputación corporativa, el intangible más valioso. Durante esta semana hemos estado compartiendo con ustedes información relevante a través de diferentes formatos, por lo cual los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y Spotify para que no se pierdan nuestro contenido. Además, a través de nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn, hemos estado publicando también algunas cápsulas informativas con información relevante. Para quienes se conectan con Aries por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica. Tenemos 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Y nuestro equipo está conformado por 37 socios, sumando más de 120 abogados a través de toda la región, quienes proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. Esta mañana estaremos conversando sobre un tema de actualidad: Third Party Risks, debida diligencia en la vinculación de terceros. Igual, cuando finalicemos con este webinar, tendremos un espacio para que ustedes puedan hacer todas las preguntas, por lo cual los invitamos a que las compartan durante la sesión en el chat o la sección de Q&A que pueden encontrar abajo en la barra de Zoom. El día de hoy nos acompañan como invitados especiales Alnair Gallego y Bernice Carías. Alnair es abogada especializada en compliance penal y actualmente se desempeña como International Compliance Manager en Energy LLC, con responsabilidad sobre países fuera de Estados Unidos. Cuenta con 2 másters, uno en especialización jurídica y otro en responsabilidad penal de la persona jurídica. Su trayectoria en el área de Corporate and M&A y 5 años en Deloitte en regulatorio y compliance. Bernice es gerente legal y su cargo, que ocupa desde hace 13 años, actúa como socia de negocio y facilitadora de compliance, participando activamente en las operaciones diarias de la empresa y en proyectos de crecimiento y decisiones estratégicas de inversión. Además del equipo regional de la firma, nos acompañan expertos en compliance. Tengo el gusto de presentarles a Fernando Montano, quien es socio a cargo de la práctica de compliance en Aries El Salvador, y a Ekber Matute, quien es asociado senior encargado de la práctica de compliance en Aries Honduras. Con esto le cedo la palabra a Ekber, quien será nuestro moderador del día de hoy. Muchas gracias, Monique, y gracias por la presentación. Y pues, como lo comentaba, en seguimiento a nuestro Compliance Week, donde el día de ayer tuvimos el placer de escuchar sobre la reputación cuando está en juego. El día de hoy nos acompañan 3 grandes expertos, ya como Monique nos ha presentado, que nos van a compartir desde su experiencia un tema que realmente toca a todas las empresas, sin importar su tamaño o el sector donde operan. El riesgo que se asume cuando trabajamos con terceros. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque si bien cada socio, proveedor o intermediario puede representar una gran oportunidad para el negocio, también puede convertirse en un riesgo para la empresa. Me refiero a sanciones, problemas legales o al daño a la reputación, que es el tema que nos acoge en este Compliance Week. Y esto es lo delicado, que estos riesgos terminan afectando directamente a la empresa. Por eso la debida diligencia no se trata de un papel que llenar, un checklist que cumplir, sino que es la manera de proteger el negocio, adelantarnos a los problemas y sobre todo de asegurarnos que hacemos los negocios seguros y sostenibles. Hoy queremos hablar de esto con nuestros expertos de una forma práctica, cómo detectar las banderas rojas, pasos básicos que no debemos saltarnos y cómo lograr que la cultura de cumplimiento esté presente en cada decisión con terceros. Por favor, a nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos hoy y también siéntanse en la libertad de intervenir cuando lo consideren, que esta sea una conversación entre colegas, compartiendo ejemplos, experiencias, vivencias y demás en su día a día. Y ya para entrar un poco en materia, quisiera iniciar con Bernice, pidiéndole que nos ayude a poner en contexto el tema a través de una pregunta clave.
¿Por qué la relación con terceros se convierte en uno de los riesgos más críticos para cualquier empresa hoy en día? Y de igual forma, si nos podrías compartir, Bernice, comentar en la relación de la diligencia, cuáles principios aplica Holcim al realizarlas. Sí, muchísimas gracias, Egbert. Quizá previo a iniciar, ¿verdad?, la respuesta a tu consulta, darle la bienvenida a todos los que nos acompañan. Muy buenos días para todos. Sí, con tema de relación a los terceros, creo que es un tema clave, ¿verdad?, que debe estar engranado en todo lo que es nuestro programa de compliance, y tal vez ahí me voy a tomar un poquito. Yo sé que hay muchos que ya conocen de esto, pero un poquito de dónde nace, de dónde surge y la base, por lo menos, de Visión Holcim, ¿verdad? Pues nosotros hace muchos años que iniciamos con nuestro programa de ética empresarial, pues como todos, pues se empieza de alguna manera, ¿verdad? Nacemos con nuestro código de conducta, y a medida pues del tiempo y queriendo ser líder pues en estos rubros, tanto como lo somos en nuestra empresa y en nuestro rubro de negocio, también queríamos serlo en este tema de compliance, así que fuimos desarrollando, modernizándonos, actualizándonos en todos estos aspectos, y surgen pues como base el tema de la integridad de nuestro código de conducta. Posteriormente van surgiendo políticas de temas de anticorrupción y soborno, y el tema pues base ya para adentrarnos en tercero es, bueno, ¿verdad? La corrupción y otros temas de riesgo para las compañías pueden venir de eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? Pues ahí es donde entra el relacionamiento con los terceros con los que hacemos negocio, ¿verdad? Nos interesa mucho que las personas con las que hacemos las podamos conocer. Esto nos ayuda a prevenir riesgos, como bien tú mencionabas, de índole legales, financieros, y sobre todo hoy en día el tema reputacional, que es un tema que creo que las empresas cada vez reconocen más como un activo, ¿verdad? Yo le llamo como ese activo intangible, ¿verdad? Que te da pues valor agregado, porque además de que te ayuda a desarrollar líderes con esa ética empresarial, ¿verdad? Dar esos ejemplos a todos los empleados de nuestra compañía, también le transmite pues esa cierta confianza, esa seguridad a esos terceros con los que hacemos negocios, si somos una empresa que tiene esas bases y que tiene esos principios y valores, ¿verdad? Buscamos también, por tanto, asociarnos con empresas o personas pues que compartan nuestra cultura en ese aspecto, pero también como líder creo que tenemos un poco de responsabilidad, y quizá ya lo vamos a hablar más adelante, como de apoyar e ir desarrollando a otros que tal vez no tienen mucho conocimiento de eso, o tal vez no tienen, digamos, esa background multinacional que muchas tenemos, que somos las grandes, ¿verdad? Entonces, sí, importantísimo conocerlos. En nuestro caso, pues incluso tenemos implementada una política de conoce a tu tercero con el que haces negocio, ¿verdad? Y esto nos ayuda pues a ver, a conocer cuáles son los estándares con los que trabajan, también qué oportunidades de mejora pueden haber, cómo los podemos ayudar, porque no solo el tema es como criticar o juzgar o decir, bueno, con este no vamos a hacerlo, sino que también como ayudarle y darle la mano cómo podemos para que ellos también pues entren en este tema, ¿verdad? Creo que es un tema que también mejora competitividad, te puede hacer una empresa preferida entre tus clientes, fortalece la cultura también internamente, porque tienes empleados también con mejor productividad, por ejemplo, en el sentido de que tienen la tranquilidad, la paz, la confianza, que ningún jefe ni nadie te va a pedir hacer algo incorrecto, ¿verdad? Porque es parte de lo que queremos promover y fomentar. Entonces, sí, sí te da un gran soporte. Ya entrando pues en el tema, mira, ¿qué le interesa? Me decías tú a Holcim, por ejemplo, cuando quieres hacer negocio, quieres conocer pues a estos, ¿qué principios aplican? Bueno, definitivamente sí tenemos esa visión de largo plazo, de ser un negocio sostenible, ¿verdad? Eso te convierte en alguien que cumples leyes, que cumples regulaciones, que tienes estándares políticos. Buscamos ese éxito, y por eso al revisar a esos potenciales proveedores, por ejemplo, con los que nos vamos a relacionar, sí hacemos debidas diligencias diferentes según el riesgo que cada uno pueda significar. Pero los principios claves que sí aplicamos
serían tres, ¿verdad? Que sería la proporcionalidad, que ahí es donde entra un poco en analizar qué tan riesgoso puede ser este tercero con el que voy a hacer negocio. ¿Realmente me va a dar un servicio que me va a poner en un gran riesgo o no es tan riesgoso o tal vez ya es alguien que tiene muy buen prestigio, muy buena reputación? Otros tal vez no es que tengan mala, pero tal vez no se conocen y hay que conocerlos, ¿verdad? Tiene que ser también un due diligence adecuado. Adecuado, me refiero a que nosotros los dividimos en diferentes niveles de due diligence, ¿verdad? Y por llamarlo de alguna manera, está un due diligence básico, uno medio, uno alto, dependiendo pues del riesgo que se vaya identificando. Así más adelante me imagino mis colegas van a dar ejemplos, pero para hablar de abogados, ya que somos abogados, ¿verdad? Los que nos representan ante entidades o litigios o algo, pues suelen ser el due diligence será un poco más fuerte, ¿no? Y luego, pues también a raíz de la debida diligencia, buscamos estar apropiadamente documentados de haber realizado esta gestión. También esto ayuda a trasladarlo a nuestra alta administración, a los jefes, a casa matriz, etcétera, para que ellos den las aprobaciones respectivas, que pues en base a que todas las empresas tenemos, ellos tengan este soporte, este sustento y puedan ver que se ha hecho un análisis o incluso pues si hay algún tema que se ha identificado, ver si es factible corregirlo para ver si eso puede ser aprobado y bueno, tener informes con relación a todo esto para tenerlo, como te decía, debidamente documentado y sustentado en caso de cualquier aprobación o decisión y apetito de riesgo que podamos tener las empresas. Claro, excelente. Gracias, Bernie, por tu comentario. Dado lo que has comentado, creo que es importante entender que los riesgos de los terceros terminan siendo al final nuestros riesgos también. Y pues que la debida diligencia no es un proceso rígido, sino uno que debe ser, pues, como lo has dicho, proporcional, bien documentado y con la aprobación adecuada, ¿verdad? Al escuchar esto, Fernando, vamos a ver, desde la perspectiva del compliance, ¿qué tipo de riesgos podrían comúnmente presentarse al vincularnos con terceros? De igual forma y adicional, podrías comentarnos si cambian esos riesgos cuando la empresa opera a nivel local frente a lo internacional. Claro que sí, Egbert, con gusto y muchas gracias a nuestras invitadas, a Nair y a Bernice por acompañarnos en esta Compliance Week y también a los asistentes y participantes a este evento. Pasando a responder tu pregunta, creo que tenemos que tomar en cuenta que los riesgos no son los mismos para todas las empresas. Esto viene de la aplicación de lo que denominamos ese enfoque basado en riesgos, porque no todos vamos a tener los mismos riesgos ni los tenemos que administrar de la misma manera. Pero tomando esto como una referencia general, en materia de compliance, los riesgos más comunes que podemos considerar y tal vez el principal son los riesgos de corrupción. Es muy habitual que las empresas desarrollen sus negocios o algunas actividades en particular a través de terceros y esos terceros, ya sea en nombre de la empresa o muchas veces incluso con desconocimiento de la empresa, pueden ofrecer pagos indebidos o sobornos a funcionarios públicos, lo que nos puede traer aparejada pues una responsabilidad administrativa, penal, según sea el caso. Incluso puede ser que no tengan lugar estas actuaciones en el momento en que ya tenemos nosotros la vinculación con el tercero, pero este tercero pudo haberlo hecho en el pasado o hacerlo en beneficio de otras compañías y esto pues puede traer ciertamente un riesgo de contaminación para la empresa. También hay un aspecto muy importante a considerar en los riesgos de corrupción, que es lo relacionado a la aplicación de leyes extraterritoriales como la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, o la Bribery Act de Reino Unido, porque hay muchas empresas con presencia internacional que pueden estar vinculadas y ser sujetos de aplicación de esta ley, de estas leyes, cuyo incumplimiento en la práctica puede traer aparejadas consecuencias muy graves.
Otro riesgo importante es el riesgo de lavado de dinero y de activos, ¿verdad? O financiamiento del terrorismo. Este es un tema, es una problemática global y podría ser el caso. Y a veces pensamos que todo lo que hablamos alrededor del compliance es algo bien abstracto, que nunca nos va a pasar, pero se da y se da en todo lugar, que puede una empresa ser utilizada para canalizar fondos ilícitos a través de una vinculación con terceros, ¿verdad? Ha pasado y tenemos que tomarlo en cuenta. También podría mencionar que en la actualidad los riesgos de seguridad de la información son muy altos. Estamos viendo todo lo relacionado a protección de datos y ciberseguridad y si con terceros, ya sea que nos presten un servicio para la administración de estos datos o que de alguna forma puedan tener acceso a información sensible o a nuestros sistemas, esto puede dar lugar a filtraciones, ciberataques o que la información sea utilizada de una forma no debida, lo que también pues, puede traer consecuencias. Y tal vez solo haciendo una breve pausa, el tema central en lo que gira nuestra Compliance Week es la reputación. Entonces, todos estos riesgos al materializarse, sin duda que van a afectar esta reputación. Y tal vez hay riesgo de incumplimiento normativo en general, ¿verdad? La tercero con el que nos vinculamos no cumple normativa tributaria, no cumple normativa ambiental, no cumple normativa laboral, la que sea que pueda resultarle aplicable, no necesariamente es la misma para todos, pero eso finalmente sí puede traer aparejado una consecuencia porque no queremos vincularnos con un tercero que no esté en cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en materia de riesgos laborales, derechos humanos, trabajamos con empresas del sector textil, con otro sector manufactura, tecnología, que tienen algunas certificaciones o deben cumplir con ciertos requisitos muy estrictos en materia de prácticas prohibidas con respecto al trabajo infantil, explotación, discriminación y otros aspectos que de llegar a trabajar con esas empresas, obviamente esto puede traer aparejado consecuencias muy negativas. Y tal vez como último punto a mencionar el tema de conflictos de interés, ¿verdad? Es algo muy posible que cuando nos vinculamos con un tercero exista una persona al interior de nuestra empresa que de alguna manera pueda tener alguna vinculación con ese tercero. Y ahí puede darse una situación de conflicto de interés que dé lugar a situaciones pues no transparentes y que puedan haber conflictos éticos o decisiones sesgadas alrededor de cómo se va a llevar a cabo esta relación. Y como digo, todo esto puede tener una consecuencia negativa porque materializándose uno de estos riesgos, obviamente pueden tener una consecuencia legal, que es la materialización de ese riesgo legal, pero en este caso hablamos del riesgo reputacional que puede tener unas consecuencias a veces mucho más graves, aun cuando pueda ser liberado o exonerado de un riesgo legal. Fernando, yo quería colarme un poco solo para complementarte algo. Casi siempre cuando doy estas capacitaciones yo menciono mucho que el tema de compliance también te dice la imagen que una empresa quiere como tener, ¿verdad? Cómo quiere que lo vean los terceros o todas las personas pues externas de cómo quiere hacer negocio, de quién es él como persona, llamémoslo así, ¿verdad? Es empresa, pero como persona. Entonces, además de todos esos que tú bien mencionas, obviamente, dependiendo de tu rubro, pueda que todas esas de alguna manera involucran temas legales, pero hay empresas que pudieran ir todavía un poco más allá, dependiendo de lo estrictas o lo flexibles que a veces algunas quieren ser, en las que, digamos, sus principios bases en los que quieren establecer, pues, es esa imagen, ¿verdad?, empresarial, pueden tomar como una mayor envergadura que otros temas que la ley ya te los incluye. Por decirte un ejemplo como tema de seguridad, tema de salud, que si bien tienes como cumplimientos legales, algunos legales laborales, tal vez sean políticas que van como un poco más allá porque buscan aliados que les interese más, por ejemplo, sus empleados, porque quieren como más beneficios o cosas como similares a esas que sí te hacen más estricto y lo haces parte de tu due diligence también y bueno, sé que a veces eso le dificulta a otros poder hacer negocio, pero ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué imagen quieres dar y cómo quieres verte y por qué, qué es
importante para ti y qué incluís por ende en eso, ¿verdad? Además de lo típico legal o la teoría compliance. Claro, no, excelente, gracias Fernando y Bernice. La verdad que después de sus exposiciones es difícil pues enlistar todos los riesgos que pueden haber en tan poco tiempo. Y pues y tomando en cuenta que algunos incluso se vuelven más complejos según el país o el contexto en que operamos, ¿verdad? Y pues ya un poco desde el punto de vista de un compliance internacional, tal vez Alanier, si nos puedes mencionar qué riesgos de compliance le preocupan más a los terceros. Tal vez si nos puedes compartir algún ejemplo o evento de riesgo que hayas identificado recientemente. Por supuesto. Bueno, iba a decir buenas tardes porque estoy desde Madrid, pero buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción y la verdad que interesantísimas hasta ahora todas las exposiciones de mis compañeros. Sí que brevemente y en primer lugar sí quería dar la enhorabuena a Arias y a todo el equipazo de profesionales que es verdad que tengo la gran suerte, tanto yo como mi compañera Mara Echevet, que también está conectada, de conocer de primera mano por la gran coordinación de este evento tan interesante y diverso de compliance. Gracias por la invitación y, por supuesto, dar la bienvenida también a los asistentes. A los asistentes me sumo también a las palabras de mi compañera. Yo siempre comentaba, ¿no?, con el equipo de Arias que yo siempre digo que el riesgo más peligroso de compliance es el que no se conocía cuando ocurre, ¿no?, o cuando aparece, digámoslo así. Y pasa lo mismo al final con los terceros. Es verdad que el riesgo que más nos tiene que preocupar, por supuesto, es el que, oye, pues no hemos identificado correctamente cuando tocaba, porque no, al final del día pues no se puede mitigar o no se puede prevenir y, por tanto, pues no podemos establecer pues todos esos procesos que ya estamos comentando, ¿no?, que se realizan o desarrollan a nivel interno en la compañía para precisamente evitar esas sanciones o ese daño reputacional que ya mencionaba también Fernando. En internacional es verdad que específicamente y bueno, pues trabajando en distintos países, los riesgos, digámoslo así, teóricos o inherentes a la actividad que se realizan son muchos y muy distintos. Pero es verdad que en términos generales y después de estar ya unos años trabajando, ¿no?, en una empresa internacional de energías renovables, donde tenemos, oye, proyectos desde México, El Salvador, por supuesto, hasta en Japón, pues es verdad que sí que hemos identificado como algunos parámetros, ¿no?, que sí que nos llaman la atención. Entonces, es fundamental o es muy interesante conocer el país en el que opera ese tercero, en el que ese tercero, pues, oye, pues tiene proyectos, tiene socios de negocio, que aunque no tenga, por ejemplo, oficinas o no tenga proyectos por esa entidad, sí que tiene pues actividad indirecta o tiene pues subsidiarias. Nosotros aquí sí que es verdad que nos guiamos mucho de un análisis interno que hacemos de riesgo país, que lo hace la compañía a nivel global, pero sobre todo también, y creo que esto es interesante para los asistentes, también nos guiamos mucho de información tanto pública que tenemos, como pueden ser, por ejemplo, los análisis de transparencia internacional, que seguro todos conocemos, que identifican, oye, qué jurisdicciones son de alto riesgo, ¿no?, cada año, como, pues, oye, otros terceros de uso privado, como pueden ser WorldCheck, ¿no?, que hacemos screenings con ellos. Luego es verdad que profesionalizando un poco más ese análisis de jurisdicciones de alto riesgo de países, nos hemos dado cuenta que esa es como la primera base, ¿no?, que no únicamente hay que quedarse con qué jurisdicciones de alto riesgo, sino también incluso muchas veces, por ejemplo, en México, ya estamos incluso identificando qué localidad y qué parte específica de México, por ejemplo, tiene más riesgo de que un tercero esté, por ejemplo, relacionado con el cártel. Entonces, pues por lo que digo, eso va evolucionando. Otro punto que sí que tenemos también como foco o área de riesgo en nuestra relación con terceros son las distintas regulaciones de compliance. En Europa, por ejemplo, hay muchísimas regulaciones cada vez más de compliance que tenemos que hacer frente, que tenemos que asegurarnos que cuando vamos a hacer negocios con un tercero que también las cumple de igual forma que las cumplimos nosotros en Invenergy. Me refiero a temas de, por ejemplo, de protección de datos o temas de inteligencia artificial o ciberseguridad. Y es verdad que en ocasiones para internacional este riesgo con terceros es muy alto porque para una misma actividad
dependiendo también con qué regulación te enfrentes, pues hay jurisdicciones que son muy restrictivas. En El Salvador lo tenéis y lo conocéis de primera mano porque una empresa como Invenergy, que al final pues que opera en el sector de energía, pues es una empresa que es sujeta a una ley muy restrictiva, ¿no?, de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Sin embargo, en España pues sucede todo lo contrario, ¿no?, que no únicamente los bancos y las grandes aseguradoras pues tienen que hacer frente a esa regulación. Después, pues otro riesgo que va muy ligado del último que voy a mencionar hoy es la necesidad muchas veces de, cuando vamos a un proyecto o a intentar establecer una nueva actividad con un tercero en una nueva jurisdicción o en una nueva rama o cartera de actividad, es que tienes necesidad de trabajar con socios locales, casi por obligación. Y esto no sería un riesgo si no se juntase con la otra cara de la moneda que voy a comentar, que es la negativa que tienen muchos socios locales a adherirse a tus políticas internas de compliance, porque es verdad, o porque tienen las suyas propias, o por lo que decíamos antes, porque al final esas jurisdicciones quizá no están muchas veces, pues oye, tan avanzadas o no tienen obligación de cumplir ciertos requisitos de compliance, que es un poco también lo que venía a comentar Fernando Montano en, oye, a lo mejor quizá tú no tienes obligación de cumplir la UK Bravery Act, pero tu mejor práctica interna como grupo es sí cumplirla, y así quieres también que pase con tus terceros con los que te asocias, ¿no? También por evitar un tema de daño reputacional. Y en un sentido más específico, y hablando, sí, de riesgos legales y de compliance, digamos, la casuística o los que yo considero como más relevantes, ¿no?, después de estos años con terceros son 100% de acuerdo con Fernando, la corrupción, tanto pública como privada. Creo que aquí merece la pena, hablando también de FCPA, decir o comentar que en un informe de la OCDE que identifica los años 20 al año 24, dice que tres cuartas partes, de las corrupciones que se producen a nivel global se realizan a través de nuestros terceros, lo cual es muy indicativo. Al final es un riesgo que la probabilidad es muy alta porque en el sector en el que nos movemos nosotros, que al final es energías renovables, tenemos una relación con funcionarios públicos muy amplia, porque al final estamos administrando licencias, permisos, estamos intentando poner en marcha nuevos proyectos, estamos gestionando también con terceros pues donaciones, contribuciones sociales, con ayuntamientos, con concejalías o con localidades. Entonces, pues al final el riesgo está ahí, ¿no? Aunque lo identificamos y, como decía antes, pues intentemos mitigarlo. También relacionado con las corrupciones, hablábamos también de los conflictos de interés, que yo creo que son muy relevantes con los socios. Es verdad que nos ha pasado, y esto es un ejemplo real, de socios que hemos tenido, pues oye, locales o internacionales, que sí que han pretendido o nos han intentado que, oye, pues que contratemos a algún familiar o que contratemos algún, pues oye, el hijo de otro partner que ellos tienen para otro proyecto, ¿no? Pues a ver si puede trabajar con vosotros y que no se le contrate pues por meritocracia, que llamamos aquí, o por criterios objetivos. Y lo último, así como específico de riesgo, que sí que destacaría de los últimos ejercicios o años, es la gestión y la protección de información. Información tanto personal como sensible de la compañía. Lo que os decía antes, al final, al querer estar en Europa y al tener proyectos y actividad en Europa, por la regulación tan restrictiva que tenemos, necesitamos también asegurar que nuestros terceros cumplen con ciertos requisitos específicos en materia de protección de datos personales. Y es muy difícil porque muchas veces fuera de Europa las legislaciones o las regulaciones de compliance son más laxas o más suaves, digámoslo así, y oye, pues puede tener sentido, ¿no? Si no soy un Google o un Amazon, ¿por qué voy a tener que tener estas políticas tan restrictivas, ¿no?, en mi compañía? Si yo al final pues soy una compañía constructora, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es verdad que es un reto también. Y luego sí que para cerrar, como un ejemplo reciente que está relacionado también con las corrupciones, últimamente, con un riesgo que hemos identificado con terceros, es que, por ejemplo, y es muy específico, en algunos de los contratos que tenemos con agentes o con comisionistas que nos ayudan a generar ese movimiento comercial y esa relación con administraciones públicas, por ejemplo, en UK, en Inglaterra, hemos visto que, al igual que hacen muchos abogados, incluían success fee en sus contratos o cláusulas de éxito, ¿no?, que llamamos en español, en castellano, por gestionar, por ejemplo, pues unos permisos con un concejal o con un funcionario público. Y es verdad que aquí me gustó mucho, pues oye, el nivel y el estatus de cumplimiento interno de Invenergy, porque enseguida se detectó, se revisó con legal,
vimos cómo teníamos que anexar nuestra política anticorrupción, cómo teníamos que hacer un enhanced due diligence con este tercero y cómo efectivamente pues íbamos a proponer eliminar esas cláusulas y restringir un poquito más, digámoslo así, el wording de ese contrato, ¿no? Excelente, muchas gracias, Nadir, y realmente gracias por compartirnos ese ejemplo que nos da una visión realmente de lo delicado de trabajar de ese control parties. De igual forma, interesantes los riesgos que nos compartes y que muchas veces pasan pues desapercibidos. Al final, creería pues que es saber identificarlos a tiempo para evitar que se conviertan en un problema mayor. Y hablando de riesgos que pueden estar más ocultos, tal vez por ahí, Bernice, en el caso de fusiones y adquisiciones, ¿consideras que puede existir un riesgo de compliance con el tercero? Si nos podrías recomendar o qué recomendarías tener en cuenta, sobre todo cuando se trata de adquirir compañías pequeñas o compañías de igual forma familiares. Sí, gracias, no, buenísimo. Tal vez comentarles, sí, definitivamente, bueno, por ejemplo, en el caso de Holcim, sí, que últimamente uno de los focos relevantes que estamos, en los que estamos trabajando es crecimiento de la compañía, ¿verdad? Y al venir el tema de crecimiento, obviamente vienen fusiones, adquisiciones y ahí te aportaría incluso las alianzas estratégicas, ¿verdad? Posibles joint ventures. Creo que similares, ¿verdad? Similares en el sentido de que sí, debemos de conocer a ese tercero con el que vamos a hacer el negocio, fuera de lo típico, creo yo, ¿verdad? Que se realiza siempre cuando uno va a hacer una adquisición, el due diligence tradicional y tal vez cuando hablo de tradicional me refiero al financiero, al legal, ¿verdad? Todo eso sí se ha vuelto sumamente clave incluir un due diligence de compliance, ¿verdad? Porque me gustó mucho el ejemplo ahí que Alnair nos daba en el de Success Fees, que eso es algo que en, bueno, compañías grandes como nosotros también, igual que Alnair, estamos en el sentido de no incluimos el tema de success fee, ¿verdad? Ya en base a nuestras políticas, pues obviamente buscamos evitar ese tipo de prácticas, porque pues lamentablemente en el pasado se han prestado a situaciones pues no apropiadas. Y por ejemplo, en una fusión y adquisición es algo bien típico que vas a encontrar porque, digamos, se hacen negocios de manera como más tradicional, sin tampoco tal vez no tener tanta observancia en este tema de compliance. ¿Qué es lo que sucede con las fusiones y adquisiciones? De alguna manera, pues es un potencial socio estratégico con el que vas a quedar. Por ejemplo, si no compras toda la compañía, o de repente, pues puede ser que tú te quedes con la compañía. Y el tema de todo ese riesgo, no solo el reputacional, sino que todo el tema pues, de ese engranaje de incumplimientos o algo, pues recaería en ti posteriormente, ¿no? Y sí es una gran responsabilidad estar pendiente de eso y qué se sugiere en esto. Bueno, por lo menos Holcim, nuestra práctica, y tal vez te puedo comentar de M&As recientes que hemos tenido, por ejemplo, tal vez habrán visto las noticias, tuvimos hace unos 2 años un ingreso en un país nuevo, nuevo para nosotros Holcim me refiero, Guatemala. Lo puedo decir públicamente porque pues todos habrán escuchado las noticias, ya estamos operando, etcétera. Pero sí, como primer paso, el tema era analizar país, ¿no? Cuáles eran los riesgos como país, cuál era su situación política, económica, ¿verdad? Tema también, pues, como mencionábamos, del índice de corrupción, a qué nivel está el país, etcétera, para desde ahí, pues, ir definiendo algún análisis de riesgo y plan de contingencia o plan de acción para posterior. Como parte del due diligence típico tradicional se incluyó también lo que es el due diligence de compliance, eh, eh, que viene no solo en la compañía en sí, sino también de aquel beneficiario final, porque si recordamos, compliance ya te abarca, ¿verdad? No solo la compañía per se que estás comprando, sino que va más allá de buscar quién es el beneficiario final.
si van a haber otros socios ahí, cómo van a quedar interrelacionados. Entonces, definitivamente era de practicar due diligence también para ellos. En una primera fase, como parte del due diligence, identificar qué cosas, por decirte algo como generales, se pueden tal vez ver en ese tipo de due diligence. Por ejemplo, no solo información del negocio, sino que tratar de entender un poco en entrevistas, cuestionarios, meterte en el día a día un poco de lo que es ese negocio para entenderlo, ver cómo hacen negocio, ver cómo consiguen los clientes a la hora de contratar proveedores, que aquí caemos pues siempre con ese tercero proveedor al que le hacemos el due diligence, ¿verdad? ¿Cómo lo contratan? ¿Cuál es el proceso que se sigue? ¿Tienen algún tipo de controles? Algunas empresas, aunque sean medianas o pequeñas, han ido avanzando también en alinearse en este tema de compliance, así que créeme que hay algunas que ya tienen su código de ética empresarial o algunos temas de avance, ver cómo funciona para ellos, qué es lo que han implementado en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que es clave en el funcionamiento de ese negocio? ¿Cuáles son sus prácticas? Como decía el Nair, de responsabilidad social, de salud y seguridad ocupacional, etcétera, en realidad es como ir a meterte un poco en el corazón de entender cómo la hacen funcionar, cómo operan, quién toma las decisiones, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de eso? Tampoco no es, bueno, no vamos a comprar, como te decía, a veces también tenés que tener algo de flexibilidad porque tenés que entender que no todos están en la línea como nosotras las empresas grandes, ¿verdad? En que tal vez ya tengan implementados programas como fuertes y con una gran base, sino que tal vez están en una transición o empezando a hacerlo. O tal vez simplemente no lo tienen, pero ya actúan con valores y cosas que se identifican contigo y que sabes que cuando ya la integres, pues ahí, digamos, entramos en una etapa en la que la adecuamos. Entonces, como te decía, una primera fase el due diligence, una segunda es que al hacer el due diligence, hacer ese análisis de riesgo para identificar qué es lo que se ha encontrado, qué debemos corregir, qué acciones se pueden mitigar dentro del proceso de due diligence, que es lo idóneo, definitivamente, pues si pueden cerrarse todos esos gaps o algo, pues es lo mejor. Sin embargo, puede ser, ¿verdad?, que de eso no se pueda lograr todo, pero depende de la gravedad del riesgo identificado. Puede ser que la compañía siempre tenga el apetito del negocio y considere que no es algo grave que no pueda subsanar ya cuando tú entras, porque a veces estas compañías medianas o pequeñas tampoco no cuentan, digamos, con esa fortaleza financiera como para implementar todo un programa en sí. Entonces, sí vivimos posteriormente etapas de integración, que le llamamos nosotros, que ya cuando se ejecuta los riesgos finales de ver cómo lo adaptas a la compañía de una manera, claro, de no dañar el negocio que has comprado, pero sí de irlo, yo le llamo holcimizando, ¿verdad? O sea, ya como irlo capacitando y adaptando al estilo que Holcim quiere de hacer negocio, ¿verdad? Entonces ahí entra mucho tema ya en esa fase de comunicación constante, mucha capacitación, porque muchas veces en estas fusiones y adquisiciones a veces tú te das cuenta que tal vez incluso el dueño, los empleados o alguien no está actuando de mala fe en ninguna situación, simplemente no tienen el conocimiento y tal vez por error o por esa falta pues de comprensión de la consecuencia que origina, ¿verdad?, alguna acción que están haciendo, ¿verdad? Simplemente no lo están haciendo de la manera idónea. Entonces, sí, mucha capacitación en eso, mucho acompañamiento para poder, pues, transitar ese camino, ¿verdad? A que se adapten. Y bueno, ahí obviamente definir lo que sería el plan de trabajo de cómo se va a lograr al final la consecución, pues ya para que esa empresa ya sea holcimizada, ¿verdad? Como decía. Claro. No, excelente, gracias Bernice, y la verdad la importancia de hacer un due diligence, ¿verdad? Y también saber identificar estos riesgos como riesgo país, ¿verdad? Y tener el conocimiento debido, pero igual por Anair creo que querías agregar algo más. Solo una ideita, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Bernice y con todo lo que ha compartido. Aquí en Invenergy intentamos plantear las due diligence o las diligencias debidas en
en M&A o en fusiones adquisiciones de igual forma. Sí que es verdad que hay una cosa que a mí me parece muy interesante también, que es cuando estamos haciendo la diligencia debida a terceros en una transacción de fusión o de adquisición. Muchas veces con muchos despachos o con muchas de estos procesos, cuando estaba yo también en Cuatro Casas, veía que algunos terceros dejaban fuera una parte que es fundamental bajo mi punto de vista, que es, bueno, se está haciendo una diligencia debida al proyecto que voy a comprar o a las sociedades que voy a adquirir. Se está haciendo una diligencia debida de ese tercero, como decía Bernice, ¿no? Al que voy a comprarle, quien va a ser el vendedor dentro de la transacción, pero también tengo que hacer una diligencia debida a otro tercero, que es quién va a ser mi socio, porque cuando yo entré en compañía y entré en corporate y dejé el despacho, me di cuenta que la mayoría de transacciones o de operaciones de este tipo siempre se hacen del lado de un socio, ¿no? Siempre vamos acompañados, nosotros adquirimos un porcentaje, pero siempre voy a tener a alguien al lado, en la mayoría de casos, que compra otro porcentaje. Entonces, como hablamos también de evitar daños reputacionales, creo que esto es básico y súper elemental. También meter dentro de esa diligencia debida de terceros a nuestro posible socio para también ver el nivel de compliance o de cumplimiento que tiene. Sí, Excelente. para decirlo como un poco más coloquial, esto es como un matrimonio, ¿verdad? Porque no te quedas no solo con la compañía que has Absolutamente, comprado, realmente te quedas absolutamente. con el socio en muchas ocasiones, porque también es un socio que te busca o quiere estar contigo porque también quiere crecer, ¿no? A veces no tiene los medios para hacerlo solo. Entonces, digamos que lo positivo, por eso yo decía, tiende a ser personas que de alguna manera están identificadas y alineadas con tu pensamiento, ¿no? Totalmente. Pero esa falta de conocimiento o esa falta de haber estado inmerso en este mundo verdaderamente corporativo y de compliance, les hace pues no ver, ¿verdad?, los riesgos en los que se ha metido. Entonces, tú te casas, tienes que conocer a la persona con la que te vas a casar, ¿verdad? Totalmente. Y te pasa y es divertido que a pesar de que haces todo eso, a pesar de que haces, cuando ya estás casado, al igual que en el matrimonio, siempre surgen cosas que, ay, es que yo no lo reporté porque es que esto no era nada, yo. Ok, o sea, chicos, hay cosas que a medida también que ya vas, digamos, tomando control realmente del funcionamiento, ordenándolos, implementando controles internos, van saliendo pequeñas cositas que tú decís, no, no, esto debemos de cambiarlo también. Entonces, por eso mencionaba yo ese como plan de trabajo, o sea, obviamente los riesgos más grandes tienen que estar identificados, no, y tomar una decisión de continuar el negocio sí o no basado en eso, pero siempre te pueden salir pequeños. Por eso me encanta vuelvo al ejemplo de Alnair, ahí lo de típico, te salen siempre contratos con abogados con success fee o con agentes aduanales con success fee. O sea, eso es súper típico y bueno, tienen que hacer cosas que si no salieron en un inicio, porque de repente no tienen a veces incluso esa base de datos de proveedores tan ordenado como otros podemos tenerlo. Entonces, de repente, sí, es que este me vende el café, sí, es que este me hace un trabajito. Y ahí te van saliendo algunos que no podés, por más que hagas, a veces no los puedes encontrar en el due diligence inicial, ¿verdad? Entonces, sí, esto es un matrimonio. Excelente y muy de la mano y siguiendo un poquito el tema de los riesgos y ver y saberlo identificar. Tal vez por ahí, Fernando, si nos podrías mencionar algunas señales de alerta, algunas red flags en compliance al vincular a este tipo de terceros. Claro que sí, y solo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Bernice y Alnair. Me parece muy divertido el ejemplo, pero creo que nada más apegado para ser verdaderamente ejemplificativo de lo que pasa. Pero creo que en este sentido lo que tenemos que tomar en cuenta es las red flags, ¿verdad? Esas señales de alerta que nos van a dar esa noción de que algo puede andar mal. Y no necesariamente la señal de alerta implica que algo está mal, sino que puede ser algo inusual, que tenemos una explicación que va a llevar a poder entender por qué una situación ocurre de un modo o de otro. Y como decía en mi intervención anterior también, lo que pueda ser una señal de alerta para una empresa puede que no lo sea para la otra, porque a la final pues operan en diferentes tipos de negocios. Por decir un ejemplo nada más, hay muchas empresas que su negocio
se basa en recibir pagos en dinero en efectivo porque es un comercio de una forma muy tradicional. Y a otra empresa de repente le quieren hacer un pago en efectivo y se asusta y dice, bueno, esto seguramente tiene que ver con lavado de dinero. Entonces, no vamos a caer en ese tipo de categorizaciones alrededor de cómo hace el negocio una empresa, porque para cada uno va a ser diferente. Pero hablando en materia de terceros, como hablábamos en el tema central de esa vinculación, y hemos hablado mucho de la debida diligencia, un factor que al momento de iniciar este análisis para ver si vamos a vincularnos, si queremos establecer esa relación comercial contractual, una alerta importante va a ser esa falta de transparencia del tercero en cuanto a la información que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? La estructura organizativa, la estructura de propiedad y el beneficiario final, que de hecho es algo muy relevante para temas de normativas de blanqueo de capitales, que si vemos que no existe esa transparencia, esa disposición de poder colaborar con proporcionarnos la información que de hecho es estándar para poder conocer a tu tercero, a tu proveedor, y es algo que viene respaldado en políticas y en muchos casos incluso porque la ley me lo exige, como ocurre en el caso de El Salvador por la normativa de prevención de lavado, pues si yo veo que no me quieren dar esa información, no me quieren decir quiénes son los accionistas, no los accionistas relevantes, un beneficiario final, pues obviamente eso ya me va a representar una señal de alerta, ¿verdad? ¿Qué pasa también? Si ya entablamos la relación comercial, si de repente vemos que empiezan a tener lugar condiciones comerciales o situaciones en la relación que son inusuales. Vuelvo al ejemplo tal vez del pago en efectivo, pero ahora han llegado casos y lo hemos visto y pasa en el mundo que te dicen, bueno, ¿sabes qué? El pago va a ser a través de criptomonedas, en una cuenta ubicada en un paraíso fiscal y demás. Obviamente aquí estamos poniendo ejemplos extremos para ser bien ejemplificativos, pero en realidad eso va a salir de algo normal. Es decir, si alguien me está pidiendo que haga una cuenta, el pago en una cuenta de un tercero ubicado en otra jurisdicción, que no hay una sustancia, un hecho subyacente, ¿por qué yo tengo que hacer esa transferencia? Obviamente estamos en una situación de riesgo. Tal vez otros puntos a tomar en cuenta es que, como mencionaba Nair y Bernice, cuando llegas, cuando estás aterrizando en una nueva jurisdicción, tú no conoces y es importante que puedas también tener esa vinculación con una empresa, puede ser la firma de abogados que les asiste para poder tener ese contexto local, ¿verdad? Porque de hecho lo que empiezas a buscar obviamente son información muy representativa, hablamos de transparencia internacional, Alnair creo que mencionó hacer un screening con WorldCheck y demás, pero a la final siempre hay un feeling del local, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve? Porque al fin y al cabo, incluso cuando buscas a personas, existe mucho el tema de los falsos positivos, ¿verdad? Tú pones Fernando Montano, ojalá no ocurra eso en la realidad, pero lo buscan en un sistema de verificación en otro país y te aparece que este es el mayor criminal del mundo. Entonces, de repente ves si es un falso positivo, es otro Fernando Montano, no soy yo, pero entonces te llevan a ese tipo de cosas, porque tú podrías asustarte cuando ves el principio y luego te dices, no, ¿sabes qué? Esta empresa tiene una reputación muy positiva. Si tú le preguntas a alguien y te dice todo lo contrario, es una empresa de reputación dudosa, es una empresa que ha sido vinculada a una serie de procesos sancionatorios por incumplir la normativa de ética gubernamental, por procesos relacionados al lavado de dinero y otras situaciones, pues obviamente creo que está absolutamente determinante para no establecer una vinculación con esos socios, ¿verdad? También mencionábamos el tema hace un momento de que no tengan políticas de compliance o que no quieran someterte a las tuyas. Puede que haya una empresa que no está tan familiarizada y no tiene tan desarrollada esa cultura o requisitos de cumplimiento, ¿verdad? Pero no implica que no se vaya a querer someter. A veces hay algún miedo a lo desconocido o empresas que no tienen pues la envergadura de una transnacional que esto ya lo tiene embebido en su operación, pero si vemos que hay algo que es más suspicaz, que no tiene una razón lógica, pues también nos va a generar una preocupación, o también el hecho que puedan tener relaciones o conexiones con funcionarios públicos, con partidos políticos que de alguna forma también puedan dar una señal de alerta. Creo que Bernice quería mencionar algo. Sí, gracias Fernando. Mira, sí, como complementarte ahí un poquito las dificultades y retos, ¿verdad?, que enfrentamos con el tema de compliance cuando
tu contraparte con la que querés hacer negocio, pues es algo renuente, ¿verdad? A adaptarse al tema de compliance. Mira, como bien decías, y creo que lo hemos dicho a través de todo él, muchas veces es falta de conocimiento, temor a lo desconocido, como bien lo has mencionado, y te va a dar un poco de gracia, pero a mí, en mi experiencia, a mí me ha pasado más con las grandes, con las que estamos realmente, con las que estamos al mismo nivel, con todas las que estamos con un gran programa de compliance, lo que tenemos robusto, porque cuando hacemos negocios, siempre es, no, mi política, no, la mía, no. Bueno, yo te voy a decir lo que yo hago, que por suerte me apoya Joelsim en eso, tratando de ser siempre resiliente y flexible. Yo creo que al final también, si estamos en sintonía, y en sintonía me refiero a si ambas empresas tenemos programas, lo que nos interesa es el compliance, o sea, hay que ver como el fin real, ¿verdad? Las dos queremos tener esas buenas prácticas, cumplirlas, etcétera. Entonces, por decirte algo, es como, no, 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 mi cláusula yo no la muevo, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me gusta de eso y que se vuelve enriquecedor es que muchas veces cuando tengo el contacto yo digo, bueno, ok, quiero hablar con tú de compliance, ¿por qué no llegamos a tener tú, o sea, tengo la apertura, tu cláusula me cubre, sí, veo que sí, pero me gustaría incluir alguna que otra cosa, ¿verdad? Que siento que podemos reforzarla y he tenido muy buenas experiencias, digamos, llegando a esos como términos medios, pero lo quería comentar porque sí me parece un poco pues gracioso que seamos las grandes las que estemos más en discusión constantemente, que no es la mía, no es la mía, y a veces los pequeños tienden, una vez tú les has explicado, les trasladas por qué, cuál es la relevancia, etcétera, como que tienden a adherirse un poco más. Y en eso también nosotros trabajamos, por ejemplo, en capacitar constantemente a los proveedores que ya tenemos contratados, como que para que cada vez vayan entendiendo como mejor por qué surge, ¿verdad? Entonces sí te quería compartir esa anécdota porque si al fin, repito, ¿verdad? Si al final lo que queremos es lograr lo mismo, podemos hacerlo sin ponernos que solo lo tuyo es lo bueno, ¿verdad? Entonces creo que eso ayuda a llegar al objetivo. De acuerdo. Sí, gracias. Y siempre hablando un poco más de este tema de Reflex, tal vez desde una perspectiva un poco más puntual. A ver, Alnair, ¿qué señales debemos tener más presentes? ¿Cuáles son esas características de un tercero que debemos considerar como un red flag, red finding, o en un sentido más general? ¿Qué transacciones pueden resultar objetivamente más riesgosas desde un punto de vista de compliance? Ya han introducido un poco mis compañeros, ¿no? Y yo creo que, pues, oye, todos los oyentes estarán de acuerdo que efectivamente cuando descubrimos que un tercero está incluido en un listado internacional, hay esa falta de transparencia que decía Fernando a la hora de compartir documentación e información sobre la compañía, cuando tenemos investigaciones abiertas, cuando vemos incluso, por ejemplo, en España, que hay responsabilidad penal para la persona jurídica que tienen condenas en el sector penal, cuando tienen muchos procedimientos judiciales administrativos abiertos, cuando algunos de sus consejeros o directivos han sido destituidos precisamente por temas de corrupción, ¿no? Y han sido como casos virales. Pues efectivamente esos son red flags. Es verdad que en Invenergy algunas de las características o algunos de los criterios que sí que tenemos fijos para determinar si vamos a hacer un procedimiento de diligencia debida un poquito más profundo o un enhanced due diligence que decíamos antes, son el monto. En internacional tenemos un monto establecido que es fijo anual, por el cual si excedemos ese monto tenemos que hacer un enhanced due diligence. Para el tema de El Salvador sabéis que lo excluimos porque somos sujetos obligados en prevención de blanqueo de capitales y entonces tenemos que pasar todas las transacciones. Si tenemos un tercero que, por ejemplo, va a actuar en nuestro nombre, esto quiere decir puede cerrar un negocio por parte de Invenergy sin que nadie de Invenergy le dé una última check o una aprobación. Representa a la compañía y no únicamente, oye, es un mero intermediario.
también pasamos por una diligencia debida un poquito más detallada. Es un tercero, como decía también Bernice antes, ¿no? Que nos quiere imponer sus políticas de compliance, es decir, que ni siquiera está abierto a discutirlo, ¿no? Como decía mi compañera, que no tiene pues esa capacidad quizás de, oye, vamos a sentarnos, tú tienes tus políticas, yo tengo mi modelo, al final lo que decía Bernice, la finalidad es que tengamos un buen nivel de compliance, sino que es muy rígido, es decir, estos son mi código de conducta, esta es mi política antitrust, esta es mi política anticorrupción y te adhieres o no me voy a sentar a negociar. Este tipo de terceros, por supuesto, tienen un enhanced due diligence. Si tenemos una transacción, por ejemplo, o un deal en el que tenemos PEPs, es decir, personas que han participado de la vida política pública o en administraciones públicas, empresas que son propiedad de un gobierno, que nos pasa, por ejemplo, con algunas jurisdicciones en Asia. Si tenemos un joint venture que contábamos antes, donde, oye, nos vamos a asociar con terceros, ¿no? Y vamos a tener responsabilidades conjuntas. Hablábamos del matrimonio, también pasamos por enhanced due diligence. Y por último, ya lo hemos comentado al principio, ¿no? Pero efectivamente cuando vamos a tener una actividad, un proyecto o un partner en un país o, digámoslo, una ubicación que sí que es de alto riesgo, porque lo hemos chequeado con Transparencia Internacional, listados internacionales de la OFAC, el screening que antes decía Fernando con Refinitiv. Entonces también pedimos o solicitamos un due diligence un poquito más exhaustivo, digámoslo así. Muchas gracias. Y ya para ir cerrando un poco, aquí una consulta pues que dirigida para los tres. Vamos a ver, ¿cuál dirían que es el mayor reto para que las empresas pasen de ver un cumplimiento como un costo a verlo como una verdadera ventaja competitiva en la gestión de terceros? Aquí no sé, bueno, si queréis, ya que estoy hablando, empiezo yo. Hay una frase que me gusta mucho que dijimos precisamente en un evento de compliance hace un poquito que bueno, que ahora no recuerdo de quién es, pero que decía que si piensas que compliance es caro, espérate a tener una situación de non-compliance, ¿no? De cómo vas a tener que invertir muchos recursos en solucionarlo y el daño reputacional que vas a tener. Yo diría que aunque hemos avanzado mucho, mi experiencia es que el mayor coste o las tareas o deberes que tenemos los departamentos de compliance siguen siendo incluso a nivel interno. Con terceros o relación con otras compañías sí que veo que hemos mejorado porque gracias a Dios, digámoslo así, las regulaciones cada vez son más extensas y son mayores en la mayoría de países y hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Yo recuerdo cuando salió aquí la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue en el año 2010 y desde el 2010 hemos tenido pues una serie de cambios legislativos y de nuevas ISOs que, bueno, es incluso arrollador, pero sí que creo que el reto es más bien interno, ¿no? Seguir formando a nuestros equipos comerciales, seguir formando a nuestros equipos de desarrollo para que entiendan el riesgo que asumimos cuando tenemos esas relaciones con terceros. Excelente. Muchas gracias. Si gustan, por cuestión de tiempo, pasamos ya a lo que son las preguntas hechas por nuestros asistentes. Como una primera consulta, nos consulta Yolanda. Conversamos sobre ciberseguridad y seguridad de la información. Las certificaciones ISO podrían ser equiparables en niveles de seguridad para países con legislación laxa o inexistente. Aquí yo creo que esto trae colación o es una pregunta por lo que he dicho, ¿no? Yo al principio de la introducción. Yo creo que sí que no es comparable una ISO con una regulación de aplicación, pero sí que creo que es una buena medida, una mejor práctica. Si yo voy a empezar una relación con un tercero y bueno, y no tiene capacidad o no tiene regulaciones similares a las que yo sí que tengo que cumplir, por ejemplo, en Europa, digámoslo así, yo creo que el que tenga el ánimo de cumplir como mejor práctica mis políticas internas y luego, ¿por qué no?, también intentar conseguir una ISO o una UNE, yo creo que sería una buena evidencia del ímpetu y de las ganas que tiene, ¿no?, de asociarse con nosotros y tener un buen nivel de cumplimiento. Sí lo veo equiparable. Muchas gracias, Anair. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, cuando hablamos de riesgos de corrupción, lavado, sanciones,
¿qué tan efectivo resulta el monitoreo continuo de terceros en comparación con la evaluación inicial antes de vincularlos? Mira, yo ahí tal vez te voy a comentar y en base a las experiencias, realmente yo creo que sí, como bien mencionas, el monitoreo continuo es relevante. Por decirte algo, en políticas Holcim, para que darles mi experiencia propiamente, anualmente hacemos ese tipo de revisiones. Em, quizá mencionar, y por ejemplo, hasta en el caso de M&As que yo hablaba, sí creo que es relevante cuando inicias, porque previo a firmar algún contrato o algo, creo que es bueno que puedes demostrar ante cualquier autoridad o ante cualquier situación que pueda surgir por tema de tu prestigio, tu imagen, reputación, etcétera, que hiciste el due diligence bien primero y luego lo contrataste y cumplía esos requisitos. A ver, hacer el due diligence no exime de que el tercero con el que uno pueda hacer negocio, pueda contratar, después de haberlo superado, pueda cometer un error o pueda hacer algo, ¿verdad? Que ya no esté dentro del compliance. Puede ocurrir. Es algo en lo que no puedes tener el 100% del control. Entonces, ahí es donde se vuelve. Ya estaba bien, está haciendo un negocio y de repente salió que incumplió algo en otro país. Alguna que si era una multinacional, por decirte algo, como en una sucursal que yo te diga en Asia. Me estoy inventando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que sí creo y recomiendo que debe ser como más frecuente, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Bernice. Y ya que estás, que nos hablas un poco, hay una pregunta, pues, que nos dice qué tan exhaustiva es la revisión anual que mencionaste, ¿verdad? Bueno, tal vez contarles un poquito en ese sentido. Practicamos, digamos, dos, ¿verdad? Una cuando es nuevo y la segunda es, normalmente tratamos de hacer como contratos para un año para estar precisamente en ese monitoreo. Y obviamente nuestras cláusulas, si son periodos más largos también de contrataciones, incluye que podamos hacer ese tipo de revisiones en caso y salirnos en caso de que se determine algo que no deba ser. Una vez contratado, pues digamos que la revisión fuerte y exhaustiva se hace al inicio, pero repito, en base al nivel de riesgo, porque y me voy a dedicar a usar, perdonen los abogados aquí presentes incluidos, pero no voy a usar de ejemplo para no usar de ejemplo de empresas. Por decirte algo, no es lo mismo, por decirte algo, un abogado que me va a representar en un litigio o haciendo gestiones de permisos o algo, que un abogado que de repente es un especialista en alguna materia y yo lo contraté, por decirte algo, para darme una opinión legal que yo la voy a utilizar a lo interno para hacer alguna gestión o algo de sustento que yo quiero. El nivel de riesgo es diferente, entonces por decirte algo, al abogado que me va a hacer las gestiones, fuera que me va a representar, porque yo creo que deben haber como esos criterios de qué lo hace más grave o más light ese due diligence. Si me va a representar totalmente en high due diligence, ¿verdad? O sea, definitivamente. Si no, puede ser uno medio, pedir menor información, la típica de hacer los search, puedes hacer hasta Google Search si no tenés como, porque nosotros sí tenemos un programa, valga el comentario, en verdad sí se sigue un proceso con procurement. Nosotros llegamos hasta diligencias como en herramientas como Dow Jones, la UFAC, o sea, llegamos a esos niveles. Pero, por ejemplo, hay empresas que tal vez no tienen ese nivel económico para poder hacer eso, pero puedes hacer Google Search más sencillos, temas de noticias. Que te pueden ayudar a orientarte. Yo soy una de las que también menciono mucho que la gente nuestra que anda en campo, por lo menos a nivel local, algo percibís, algún rumor se oye, algo puedes escuchar que te puede por lo menos alertar. Entonces, creo que tenemos que tomar en cuenta como todas esas diversas situaciones que te pueden servir como insumo para definir el nivel mayor o menor de las peticiones de lo que se le requiera. Y ya para terminar, tal vez Fernando, tú nos puedes ayudar con esta consulta sobre el tema de los red flags. Nos consultan qué
Cuando aparecen estas red flags en un tercero, ¿qué criterios recomiendan usar para decidir si se puede mitigar el riesgo o si lo mejor es no continuar con la relación? Claro que sí, Egbert. Bueno, en realidad en este caso lo que vamos a tener que hacer es una evaluación del riesgo, ¿verdad? No todos los riesgos van a tener el mismo impacto. Muchas veces la administración de los riesgos lo hacemos a través de una matriz a donde identificamos el riesgo y si tenemos algún mecanismo de control que nos pueda resultar en una mitigación del riesgo que pueda estar dentro del apetito, es decir, que podamos manejarlo y que nos permita continuar con esa relación. Tenemos que tomar en cuenta también en qué etapa estamos de esa vinculación. Por ejemplo, si estamos en una etapa inicial donde estamos valorando vincularnos con ese tercero o si estamos ya en una situación en la que el contrato existe. Esto es importante considerarlo porque vamos a tener mayor margen de maniobra si estamos en un proceso de vinculación, ¿verdad? Es decir, si hay algo que simplemente identificamos en el momento de que estamos seleccionando a un tercero, probablemente ese pueda ser un factor determinante para que decidamos mejor no seleccionarlo y optar por otra alternativa. Por eso es que hablamos de que la reputación y todo el tema de cumplimiento puede ser un factor determinante, te puede dar competitividad respecto a otros terceros que no estén en un mismo nivel de cumplimiento. Entonces, eso sucedería en una etapa de precontrato, llamémoslo así, pero ¿qué pasa cuando ya hay una vinculación, ya hay un contrato existente? Entonces, vamos a tener que hacer esa evaluación de riesgo para determinar si este riesgo es lo suficientemente serio o grave que me lleve a mí a tener que suspender o de alguna forma tomar la decisión de terminar la relación contractual si este riesgo no puede ser mitigado. En este caso en particular, cuando decidimos terminar, vamos a tener que tomar en cuenta qué es lo que dispone el contrato. Por eso las cláusulas desde la perspectiva del compliance son bien importantes en el contrato, porque tal vez estamos acostumbrados tradicionalmente a establecer una cláusula de terminación anticipada en función del incumplimiento del contrato, por ejemplo, que eso nunca va a faltar. Pero yo estaré habilitado para dar por terminado un contrato si simplemente empiezo a tener una sensación de riesgo alrededor de la vinculación con este tercero porque ha sido vinculado a un proceso de lavado de dinero, por ejemplo. Pueda que no sea lo suficiente si yo no he regulado esa causal de terminación justificada dentro del contrato. Si lo está o si de alguna forma consideramos que es lo suficientemente robusta la causal para terminar el contrato, pues creo que no vamos a querer continuar una relación con una empresa o con un tercero que pueda representarnos un riesgo. Para todo esto siempre va a ser necesario poder poner en conjunto al equipo de legal, de compliance, los abogados externos también cumplimos un rol importante en esto para poder determinar cuál es la situación, cuáles son mis escenarios y determinar cuáles podrían ser las consecuencias o contingencias que pueden venir dadas por una eventual terminación o en el caso de la vinculación de una persona a un tercero que ya me marca algún riesgo y si este se encuentra dentro de lo que es el apetito de riesgo permitido para la empresa. Excelente, Fernando. Alnair, ¿querías agregar algo? Sí, yo solo quería, ya estamos finalizando, solo quería hacer mención efectivamente a la importancia de contar con un buen despacho especializado en la materia, ¿no? Como puede ser el caso de Arias, porque al final, trabajando con internacional y con tantos terceros que están en distintas jurisdicciones, por mucho que intentes estar pues actualizado, formado y al día, ¿no?, de las últimas regulaciones y actualizaciones a la materia o a la norma, es imposible. Entonces, a mí, yo personalmente puedo decir que me siento muy cómoda trabajando con Arias y que me he sentido muy cómoda comentando lo que decía Fernando, ¿no? Bueno, yo creo que voy a meter esta inclusión, esta cláusula contractual, o voy a pasar este certificado, pero lo voy a chequear con los abogados para que me digan que efectivamente pues, se adecua al tema de prevención de blanqueo en El Salvador o bueno, en Costa Rica haría así, etcétera, etcétera. Entonces sí que me gustaría reforzarlo porque totalmente de acuerdo. Excelente, Alnair. Gracias a nuestros panelistas, ¿verdad? Creo que queda claro que trabajar con terceros puede representar tanto una ventaja como riesgo de igual forma. La diferencia está en que tan en serio tomamos la debida diligencia, como hemos venido hablando. No se trata de frenar los negocios en ningún momento, sino de hacerlo bien.
de hacer las preguntas incómodas, de revisar lo que no siempre es obvio y de no dejar que la prisa nos haga olvidar la prevención. Al final es conocer a los terceros, proteger a la empresa, a los clientes y a la reputación. Y cuando esa mentalidad se integra en cada decisión, el cumplimiento deja de ser un costo y se convierte pues en una ventaja competitiva, como lo hemos venido hablando. Por último, agradecerles a todos por acompañarnos, a nuestros panelistas por tomarse el tiempo pues, de darnos de su experiencia, de sus vivencias. Un agradecimiento especial a ustedes, ¿verdad? Por recordarnos que el cumplimiento no solo es teoría, sino que hay que ponerlo en práctica como estrategia y sobre todo como una visión de futuro. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron y a los panelistas que vieron que son de lujo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tened buen día. Feliz día. Muchas gracias y muchas gracias a todos, tanto a los panelistas como a nuestro moderador, realmente igual a nuestros invitados. Esperamos que hayan tenido un buen webinar, que realmente la información que les hayamos compartido haya sido de valor. De igual forma, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para explorar todo el contenido exclusivo de nuestro Compliance Week. El día de mañana tendremos un episodio de nuestro podcast Conversalo titulado Integridad Corporativa promoviendo la libre competencia. Así que los invitamos a que puedan ver esto. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén informados de los últimos acontecimientos legales y de negocios y que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y Spotify. Igual, si tienen alguna pregunta adicional, pueden contactarnos directamente, al igual que a nuestros especialistas, para poder hacerles, para poderles apoyar con cualquier consulta que puedan llegar a tener. Muchas gracias a todos.